construir una cultura de paz. Les agradecemos especialmente a Luis Carrizo, coordinador del programa UNESCO de Cultura para la Paz, que organizó esta instancia, que eligió a este lugar para hacer el segundo conversatorio. Agradecer a los panelistas, a Enrique Kahn, presidente de nuestra federación, a Ivana Gortius, de la Universidad Klein, y a Alberto Massini, compañero integrante de este equipo de la biblioteca y con experiencia en el mundo cooperativo. Muchas gracias a todos por estar aquí y le doy la palabra a Luis. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias. De verdad que es un placer estar aquí, estar en familia, estar entre amigos, pero no porque necesariamente pensemos lo mismo, sino porque sabemos que nos guían valores muy parecidos, muy similares, y que son los que nos convocan hoy. Y esto nos debe emocionar, en verdad. Y así me siento. Me siento muy, muy conmovido por estar en la biblioteca de Mesa 3, que tiene una historia muy particular, en una cooperativa muy particular, en un movimiento muy particular. Esas capas de cebolla que hacen que nos sintamos también muy orgullosos como uruguayos de tener esta rica historia, y en donde vamos la podemos compartir con mucha convicción, y la gente afuera, a quienes hemos estado quizás en otros países y conversamos sobre cooperativismo, la gente, bueno, queda muy asombrada de la consolidación, del impacto, del arraigo social y comunitario que tiene nuestro movimiento cooperativo. No solo yo pertenezco a FECOI y también es otra... el movimiento cooperativo en Uruguay es una seña de identidad, de solidaridad, de movimiento colectivo que mucho bien nos hace y que nos permite asentarnos en valores muy sólidos. Y eso es un poco lo que hoy queremos traer aquí, una reflexión, una propuesta de intercambio organizado por la Cátedra UNESCO de Transformaciones Sociales y Condición Humana de la Universidad Klein. Y lo hacemos en el marco de un ciclo de conversatorios que se enmarca en un tema crítico para el momento actual: educación y cultura de paz. Ustedes saben, este año la UNESCO cumple 80 años de vida, y su mandato, su carta constitucional le indica como misión la construcción de la paz en la mente de hombres y mujeres. Así está presentada oficialmente en el año 45, frente al flagelo de la guerra, de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Se dijo, bueno, si es en la mente de hombres y mujeres que nacen las guerras, será allí donde construyamos los baluartes de paz. Y para eso las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, creó la organización UNESCO para buscar la paz a través de la educación, la ciencia y la cultura, nada menos. Eso es lo que hoy nos da cobertura, lo que nos da respaldo. Y esta cátedra, que es una iniciativa desde la Universidad Klein, pero que conjuga los valores de UNESCO, nos permite una plataforma, una propuesta que nos invita a discutir sobre educación y cultura de paz. En el día de hoy ya hicimos un lanzamiento el 29 del mes pasado en el Parlamento, con el tema Ciencia para la Paz, en donde nos acompañaron desde el presidente de la Academia Nacional de Ciencia, Rafael Radi, hasta el padre Mateo, pasando por el director nacional de Educación, pasando por una especialista de UNESCO, cerrando con las palabras de la vicepresidenta Carolina Cose, con una sala desbordante, muy intensos debates. Y hoy la idea es de pararnos
más en lo territorial, en lo comunitario, en lo que significa la solidaridad en la construcción de la paz. Y la paz no como conversábamos recién con Alberto, no como una ausencia de conflictos, sino como una construcción colectiva mucho más compleja, mucho más sostenida, mucho más integral, que habla desde incluso la democracia cotidiana en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Y eso no es sencillo, y nos parecía, conversándolo con Alberto, con Estela, que el movimiento cooperativo y el hecho de ser una biblioteca, el lugar donde pudiéramos conversar de estas cosas, era lo más justo, lo más cercano al espíritu que pretendemos colocar. Y así fue que armamos este panel que yo estoy emocionado de moderar, con Enrique Gal, que nos acompaña como presidente de FUMAN, con una trayectoria, como ustedes saben muy bien, que nos puede iluminar, ilustrar, inspirar desde esa experiencia y de las propuestas que podamos tener en la vida cotidiana y en la vida comunitaria para la construcción de paz. Pero también nos acompaña Joana Agrotius, querida amiga de larga data, que ha trabajado con alto compromiso por el desarrollo local, por el desarrollo territorial, por las sociedades locales, por lo comunitario, desde el programa de desarrollo local del CLAE, que bueno, es un programa que queremos mucho, que hace parte de la identidad de nuestra actual universidad, pero desde el principio de los orígenes del CLAE, allá por finales de los 50, en el 57, que ya esto era una visión inspiradora de cómo conjugar conocimiento con territorios y desarrollo humano. Esa es la perspectiva que nos parecía que podía aportar Joana en este diálogo, y agradecemos mucho también, por supuesto, la complicidad, la compañía, y bueno, que hablar de Alberto, que tenemos un vínculo entrañable en muchas esquinas de los boliches. la historia. Muchos boliches. En muchas esquinas, con y sin beber, no es, y bueno, nos parecía también una voz fundamental para hablar desde la propia biblioteca, desde el sentido de la cultura para la construcción de la convivencia. Entonces, hicimos una planificación. Les comento que vamos a hacer una primera ronda de reacciones a este tema de educación y cultura de paz. Cada uno de nuestros compañeros en el panel tendrán unas primeras reacciones, y después vamos a pasar unas preguntas que tenemos ya acordadas con ellos. No queremos sorprender a nadie, pero bueno, hay ya unas coordinaciones de preguntas que nos parecían relevantes de abordar en esta cuestión. Así que le cedo la palabra a Enrique, Joana, Alberto, por favor. Bien, gracias Luis. Bueno, un gustazo estar en Mesa 3 otra vez y en esta biblioteca emblemática que siempre estamos haciendo cosas juntos. El otro día estuvimos con Ana en un proyecto de recuperación de la historia de las bibliotecas y la elaboración de un documental con respecto a eso. Esta es una primera reacción. Lo primero, creo que es necesario, es necesario en un tiempo tan complejo, tan convulsionado, donde la paz aparece como un poquito más que la paloma picada por Picasso, parece un acuerdo de algunas personas nada más, olvidándose que cuando no está, lo que hay es muerte, es desigualdad, es gente que ve vulnerados sus derechos hasta la pérdida del más elemental derecho humano, que es el de la vida. Entonces nos parece necesario, porque no se necesita ser el presidente de Estados Unidos para hablar de la paz. La construimos todos los días con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestra compañera de vida, con nuestro compañero de vida.
Y en esa construcción nos desafía permanentemente. Y a veces, en organizaciones como la nuestra, un movimiento como el nuestro, que siempre estamos pensando cómo hacer para tener algún presupuesto más, cómo hacer para solucionar el problema de los cupos vacíos, el problema de los subsidios, etc., detenernos en estos temas tan profundos y tan complejos, pero que no forman parte de ese pienso cotidiano, nos parece necesario, importante y muy agradecidos de estar como federación y representante de la Dirección Nacional. Ya, por favor. A ver, como primera reacción, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Estoy agradecida por estar acá, compartiendo este momento y sobre este tema que creo que todas las miradas están buenísimo, la posibilidad de que confluyan distintas miradas en torno a esto, porque como él decía, también la paz se construye desde el encuentro, ¿no? Además me encanta que esto sea una biblioteca, me encanta esta biblioteca. Quería traer como primeras reacciones a la temática del grito de la paz y la solidaridad, educar para la paz, educar para comprender para convivir. Hay como cosas que uno trae desde chica, ¿no? Y que me parece que está bueno pensar en cómo mantener un estado de conciencia, primero, de la humanidad, en que somos materia estelar, que nuestros átomos son parte del universo, que hay algo que nos conecta en lo más básico y esencial. Todo lo que vemos y conocemos está formado por la misma materia, ¿sí? Desde ahí, esa interconexión, pensando en esto de la ciudadanía universal también, que me parece muy importante como recordarlo y tenerlo presente en día a día. Y después, en lo que tiene que ver con la relación, o sea, estamos en el mismo planeta Tierra, que es nuestro único hogar. Nuestro único hogar. Hay gente buscando otros planetas, algunos por la curiosidad, esa maravillosa que tiene la humanidad, y la ansia de descubrimiento, otros porque a veces dan por perdido este planeta, ¿no? Pero lo cierto es que nos une esto de estar juntos en nuestro único hogar universal. Y esto habla también de interdependencia. Dependemos unos de otros. No solamente las personas, sino en el planeta todo, ¿verdad? Y como estas cuestiones me parece que es muy importante que estén como muy visibles y muy en esta búsqueda de paz. Pero además, así como la humanidad tiene, pensar también en términos de especie humana, la humanidad, ¿no? Así como tenemos esa cosa maravillosa del mundo sensible, de las emociones, de la creación, de la capacidad de creación, del ansia de trascendencia también tenemos adentro, llevamos algo que es más antiguo, que viene de los primeros seres que habitaban en este planeta y que muchas veces es la primera reacción, esa que sale de nuestro interior, que es más de zarpazo, que es más de instinto de supervivencia. Entonces, esto de cómo equilibrar, creo que parte de la historia de nuestra humanidad es cómo equilibrar, mantener el instinto de supervivencia que traemos adentro, que es como la respuesta básica, que es la primaria, pero con todo esto otro que se ha ido desarrollando a lo largo de miles de años, que es capaz de tanta maravilla, ¿no? Y que por ahí, que justamente que es de ahí que surge esta conciencia y comprensión de la paz y de la solidaridad, que es algo que también es básico, que nos distingue, que nos diferencia como especie humana, pero bueno, tener en cuenta que también llevamos eso otro dentro, ¿no?
y que es re importante en la búsqueda de la educación por la paz, para la paz, en desarrollar la cultura, recordar eso. Miren, hay una película, ¿Cómo entrenar a tu dragón? Sí. Que no importa, o sea, no viene al caso el contenido, pero recordemos que cultivar una cultura de paz y de solidaridad también implica entrenar al dragón que tenemos dentro, ¿no? Esto como unas primeras lecciones más desde lo personal, tengámoslo en cuenta eso, que está presente también. I am working. Yes. Yes. Bueno, me voy a presentar, nadie me conoce. No, la primera cosa es aclarar que en este lugar podría estar cualquier compañero que integra la biblioteca, porque tenemos por suerte una organización, vamos a llamarle plana, pero no por plana chata, sino igualitaria. Muchos de los compañeros que podían contar mejor la historia de esta biblioteca, que surgió hace 7 u 8 años, más o menos, nuestra, bien podrían hacer. Igual es de asumir el desafío, porque bueno, pretendía poner alguna otra cosa más de lo que he vivido como experiencia como cooperativista. Pero simplemente eso. La primera cosa, agradecer la presencia y que Luis haya marcado este sitio para nosotros es fundamental. Hablábamos recién con Carl que bueno, vivimos momentos muy difíciles y que esta biblioteca es como la velita que está prendida manteniendo una lucecita en momentos donde la gente está bombardeada en una gran confusión entre lo que es el individualismo y la libertad. Hay gente que considera que la libertad es el individualismo. Y justamente nosotros estamos exactamente al revés, remando exactamente al revés. Entonces me parece importante que esta cooperativa esté en el circuito de entidades, ONGs, organizaciones sociales que estamos pensando en una sociedad diferente. Eso es básico. Lo segundo que quiero transmitir, porque me parece que es fundamental, que lo que yo aprendí en esta biblioteca es la paciencia y la perseverancia. Hay 2 o 3 compañeros que desde el inicio están acá y siguen estando y no falla ninguna. Bueno, yo aprendí de ellos eso, bajar la ansiedad, no querer que todo sea para mañana, saber que siempre vamos a dejar algo sembrado, que en realidad lo más importante son las relaciones humanas. Bueno, ya después veremos, podemos prestar libros, son muy importantes, pero además de los libros están las personas, por encima de todo, y que bueno, que estos espacios nos han permitido tener varios encuentros, algunos casi hasta familiares, porque acá yo migré y tengo 3 o 4 parientes, pero amigos, pero bueno, si no tuviéramos esto no estaríamos tampoco. Entonces me parece que esta es una muy linda instancia para hablar de algo muy complejo en tiempos de que parece que la oscuridad nos va a avasallar, ¿no? Direcciones. Sí, cierto. Bueno, entrando, una pregunta, Bruno, esto se está pudiendo escuchar, ¿no? Sí. Pero suena mal la chica. No, digo por la filmación para que los 2 millones de personas que después la puedan visualizar. Sí, acá está todo bien. Sí, está bien. Perfecto. Ahí no importa. Sí, pero no te creas, ¿eh? No te creas. No, les quiero compartir, porque no es mentira esto, y lo que dice Iván también tiene mucho de sentido casi estratégico. Estamos acá, estamos en mesa 3, pero dentro de un tiempo esto que sucede en mesa 3 va a resonar en otros lados, vamos a tener otras carambolas. Vamos a inspirar seguramente con lo que acá se diga otras reflexiones de otra gente. Entonces vale la pena, somos chiquitos pero metedores. Entonces, Enrique, muchas gracias por estar y traer también la experiencia del fútbol como movimiento fundamental de la práctica colectiva y sostenida en el tiempo, justamente la perseverancia, la paciencia.
¿cuánto hace que Furman está trabajando, construyendo una filosofía de vida? Y entonces me parecía, como primera pregunta dirigida, ¿qué aprendizajes en la historia de Furman elegirías, Enrique, para proponer, para ofrecer como factor de construcción de paz y cultura de paz? Fácil la pregunta. No, lo primero fue repensar el movimiento en esta cuestión, porque no era cuáles son los caminos para aumentar el presupuesto. Y bueno, partiendo de un concepto de que la paz no es la ausencia de conflictos solamente. No podemos entender la paz como andar todos en los besos y en los abrazos. La paz tiene que ver con que todos podamos desarrollarnos plenamente, con la igualdad de oportunidades, con la justicia social, con la equidad. Y en eso sí que hay una historia de construcción por parte de Furman, en particular desde la mirada de la vivienda, pero no olvidarnos que hay unos viejos adagios en nuestro movimiento que construir nuestra casa es el principio y no el final. Y en ese desafío cotidiano que tenemos de construir, de sostener nuestros barrios, de estar atentos al compañero o la compañera que está enferma, que cayó en la mala, que tiene, o un familiar que se le complicó, nos va esa construcción cotidiana que tiene que ver con la paz, que nosotros mismos en Furman tenemos la costumbre de ponerle nombre. Hablamos de la convivencia, no hablamos de la paz, hablamos de la convivencia, de nuestra convivencia. Hasta tenemos un reglamento para la convivencia, porque también es necesario, porque no todos venimos de las mismas experiencias, no todos venimos de la misma historia, no nacemos cooperativistas, como decía Ivana, todos tenemos nuestros dragones de diferente color y con diferentes capacidades de hacer daño y tenemos que domarlo, aprender a domarlo, y eso es aprender a ser cooperativista. Algunos tuvimos la suerte de aprenderlo desde niños, desde los 10 años, cuando mi viejo entró a Coinúbil de Durazno, y otros, bueno, lo fueron adquiriendo a lo largo de su historia después de haber entrado a una cooperativa. Nosotros, ese afán por trascender el techo y las cuatro paredes tiene que ver con la utopía, el sueño de un mundo diferente, ¿no? De la construcción de un mundo diferente donde justamente la justicia, la equidad, la paz, la igualdad de oportunidades, la posibilidad de que todos podamos desarrollarnos plenamente, tiene que ver con esa utopía, esa convivencia que nos impulsa y, bueno, como decía Galeano, nos aparece en el horizonte como un objetivo, una meta hacia la cual llegar. Y siempre, además, tenemos la mala costumbre de siempre estar inventándonos algo para que esa utopía se aleje. Terminamos con una cosa y ya estamos inventándonos otra cosa para que nos siga impulsando y nos siga animando a caminar. Nosotros, en ese afán, en esa construcción donde la construcción del nosotros pasa a ser el desafío más importante para los cooperativistas, porque venimos de esas experiencias y de esos dragones internos, es tal vez el desafío más importante. Que hoy, además, no quiero meterme en la segunda pregunta porque estudié para venir hoy, es el desafío más importante, porque era muy fácil pensar en las utopías en la década de los 60. Era muy fácil porque había utopías comunes, utopías colectivas que impulsaron, que le dieron vida a los movimientos estudiantiles, a los movimientos sindicales.
el cordobazo, el mayo francés, o sea, que yo lo estudié, por supuesto, ¿no? Yo, tengo jóvenes 60 años, pero que nos dieron la leña y el combustible necesario para caminar hacia esa utopía. En un mundo donde las utopías, los ideales están complejizados, están complicados de encontrar. Y hoy construir ese común en torno a la utopía es todo un desafío. Los cooperativistas tenemos un escenario diferente, que es, y en particular, voy a sacarle sallo a Fecovi, pero en particular quienes construimos, quienes estuvimos en la ayuda mutua, ese esfuerzo físico generó un primer acercamiento donde el profesor tuvo que dejar el lápiz y el borrador, el bancario tuvo que dejar en el caso de mi padre, la máquina de escribir, el mecánico tuvo que dejar los fierros, y nos pusimos en una suerte de desafío constructivo físico, que era la vivienda, pero había un desafío constructivo, subjetivo, que tenía que ver con ese nosotros que fue necesario alimentar desde el encuentro y desde el desencuentro, por lo que planteaba hoy, construir esa convivencia, construir la paz no es la ausencia de conflicto, sino es tener la sabiduría para, con las herramientas que tenemos y las que podemos aprender, superar esa situación y encontrar un estado mejor. Yo creo que el aprendizaje tiene que ver con la lectura de la historia y con las utopías que se plantearon, esas 3 primeras cooperativas y los que soñaron desde el CSU ese movimiento, el aprendizaje de saber que es posible hacerlo en los diferentes contextos que nos han tocado vivir, en predictadura, en dictadura, en gobierno de coalición, en gobierno de partido, en gobierno de la izquierda, en gobiernos de los colores que sean. El movimiento ha sabido dar respuesta a cada desafío, no solo de la construcción física de los complejos y de la vivienda, sino de seguir soñando con un mundo diferente que se construye a partir de esa vivienda particular que habita cada familia, cada cooperativista, pero que se amplifica en el complejo habitacional, en los grandes complejos, además con el desafío de ser pequeñas ciudades, pero hoy ese desafío además se amplifica aún más porque las nuevas leyes llevaron las cooperativas. Una cooperativa se puede formar con 10 personas. Entonces, la capacidad de incidencia, la capacidad de construcción colectiva, la capacidad de influencia en el medio, en el barrio donde vivo, se ve muy comprometido porque somos 10. Hoy somos más. Acá si quisiéramos podríamos tener 2 cooperativas. Y eso ha puesto en riesgo, también pone en riesgo el modelo cooperativo, incidiendo en el barrio, incidiendo en la vida de las personas que no viven en la cooperativa, pero que viven cerca, porque nunca nuestro modelo fue un modelo de puertas para adentro. Lamentablemente, las circunstancias, la inseguridad, etcétera, ha hecho que las cooperativas se pongan rejas y limiten sus perímetros, pero siempre el afán y la vocación ha sido la de contagiar ese modelo, que tiene que ver con esto de la construcción de la paz. Contagiar una forma, un estilo de vida que se vive diferente, se percibe diferente y que, como decía el sabalero, hay que vivirlo para poderlo contar, porque si no es muy difícil hacerlo. Pero igual con FECOI compartimos la calidad de ser usuarios, que también tiene que ver con la construcción. Claro que sí, porque tiene que ver con un modelo que es contrahegemónico. Y ese dragón que tenemos adentro, que se ve potenciado por el modelo individualista, etc.,
la categoría de usuarios se contrapone a este paradigma de la propiedad individual, de la propiedad de la vivienda como mercancía, de la vivienda como un bien de uso, como un bien de cambio, perdón, y no como un bien de uso como lo concebimos tanto en Fuwan como en Foucault. Yo creo que hay una complejidad en esto de la construcción que no nos damos cuenta de esa complejidad porque la vivimos todos los días, la tenemos incorporada a nuestra vida. Hoy lo hablábamos, sarna con gusto no pica, entonces nos gusta estar en la comisión, nos gusta estar en esa construcción cotidiana, nos gusta preocuparnos por el compañero o la compañera que está mal, sabiendo que la corriente va en contra. Hoy el mundo va en contra, entonces somos como medio cabezaduras los cooperativistas en ese sentido, y tenemos el gran desafío de leer la realidad, y este es un aprendizaje, leer la realidad, entenderla, para que esto no pase de moda, no se pierda en las generaciones y tengamos la capacidad y la sabiduría para transmitirlo, porque por lo que hoy planteaba de esa ruptura y de estas cuestiones de pensamiento único que nos quieren imponer con el sálvate, el sálvese quien pueda también, el esfuerzo individual es el que prima sobre el colectivo, y si vos le metés ganas vas a llegar y no importa ni el contexto, ni de dónde saliste, ni del barrio en que vivís. Todo eso es contra lo que tenemos que luchar y tratar de que ese modelo de construcción colectiva, de construcción comprometida, de asumir el conflicto como una posibilidad, también una oportunidad para la construcción de la paz, no vaya perdiendo vigencia y siga teniendo salud en nuestra sociedad. Por ahí. Perfecto. Gracias, Alberto. Gracias, Enrique. Realmente convencido cuanto más avanza este diálogo, más convencido de que Chino pudiera decir en Uruguay cómo se contribuye para la educación, para la cooperativismo. Es una clave. Y eso me parece una buena síntesis. Y de lo que dice Enrique también, ¿qué aprendizaje ha tenido el movimiento cooperativista o Foucault? Bueno, casi como que aprender a mantenerse cooperativista en el siglo XXI, que no es poca cosa, cuando uno ve que el vínculo con las pantallas, el vínculo fragmentado entre la pequeña comunidad está capeando. Entonces, bueno, creo que vale la pena ver cómo se aprende a mantener lo vivo del cooperativismo y la vida comunitaria. Y ahora, bueno, en este sentido, en la misma línea con Giovanna, me gustaría explorar la experiencia que tiene en tantos caminos recorridos en los territorios, muchas millas recorridas en la comunidad y en el conocimiento de las sociedades locales y bueno, desde el propio programa de desarrollo local del CLAE es su misión de llevar adelante y ver ahí, explorar cómo las identidades, cómo los colectivos conviven y construyen futuro, bueno, con conflictos, pero también con acuerdos. Y eso me parece que es valioso compartir como experiencia, Giovanna, como contribución a la educación y cultura de paz. Gracias. Quisiera apoyarme para empezar en algo que decía con respecto a la noción de paz. Que la noción de paz no es ausencia de conflicto, creo que eso lo tenemos que tener siempre presente, sino que es cómo superamos el conflicto. Porque, o sea, no nos gusta la paz del cementerio, no nos gusta la paz del orden, ¿no? Por ejemplo, que emana de un autoritarismo, ¿no?
o sea, la noción de paz en realidad incluye cuestiones que están, o sea, no la paz como orden, ¿sí? Y no la paz de la ausencia de conflicto, sino la paz cómo solucionamos, cómo resolvemos los conflictos también, o sea, en un aspecto de la paz. Y sucede que en desarrollo local, precisamente, o sea, tanto el objeto de estudio como donde se interviene la acción está dirigida a los puntos de encuentro entre actores que actúan, ¿verdad? Actores que, por un lado decimos, el desarrollo local se basa en las relaciones de cooperación entre actores, en la cooperación, ¿verdad? En la concertación entre actores. Pero al mismo tiempo es evidente, los actores no viven en armonía permanente, ¿sí? Y hay obstáculos para que sus intereses converjan, para que sus miradas converjan. O sea, entonces, la cuestión de la paz también tiene que ver con esto de cómo ir superando esos obstáculos para ir construyendo mirada común. Me encantaron las claves que estaba dando recién Enrique desde el movimiento cooperativo, porque tenemos en cuenta en las cuestiones de identidad local, por ejemplo, en la identidad de un barrio, la identidad de una comunidad, de una localidad, de una ciudad, tenemos en cuenta la memoria, el pasado que une, o sea, esa memoria o las huellas de un pasado en común que llevan a ser lo que somos hoy, ¿no? Tenemos el presente con sus desafíos, pero también es importante tener en cuenta la mirada al futuro, que también parte de la identidad que podemos tener en común, tiene que ver con cómo pensamos el futuro, cuál es la imagen de futuro, cómo lo imaginamos, qué futuro queremos. Eso también marca, digamos, rasgos de identidad, de una identidad en común. Y trabajar también en esa mirada, o sea, esto de poder visibilizar la memoria de un pasado común para construir un nosotros que supere las diferencias. Estamos hablando de cómo construir también unidad en la diversidad. Hay distintas perspectivas, hay distintos, tal vez, intereses, ¿sí? Pero cómo construimos identidad común, cómo construimos unidad en la diversidad, cómo reconocemos las diferencias, y qué construimos con esas diferencias, de qué manera o sea, se articulan y se ponen en valor, en una síntesis de eso, ¿verdad? Y que eso sea más potente que quedarnos en el conflicto meramente. Pero el conflicto es importante, y sobre todo es importante verlo. Los conflictos que quedan sordos y tapados, el día que estallan, se llevan muchas cosas puestas, ¿no? Entonces, identificar el conflicto es parte, yo diría, del arte, de la vida en sociedad, ¿no? Identificarlo, visibilizarlo y intervenir sobre el conflicto. Pero, ¿qué pasa? Es más difícil intervenir con el conflicto si partimos de la mirada al presente, de lo que nos separa, que si partimos de un futuro, de un proyecto colectivo, una mirada más a largo plazo. Es más fácil acercar las posiciones cuando estamos mirando lejos. Este proyecto colectivo que tiene el cooperativismo, por ejemplo, me parece que viene justo para un poco algunas cosas que quería decir en este sentido. Tenemos que trabajar en esa mirada, el proyecto común de futuro. ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos ser? ¿No? Y bueno, y en torno a eso, también la identidad se trabaja, no es algo estático. No es algo estático, eso tenemos que tenerlo también presente. Se transforma. Podemos
A ver, en los estudios de desarrollo local hablamos, hay veces que se presentan en lo local identidades más nostálgicas, más que miran para atrás y dicen, el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hay identidades que en realidad son más débiles porque hay una confluencia en un barrio, en una ciudad, en una región. Hay una confluencia de personas que vienen de distintos lados, ¿no? Todos los movimientos de población y cómo construimos una identidad común entre distintos. Porque cada uno trae su historia, su memoria, sus pautas culturales, sus rasgos culturales y de identidad. Y también hay identidades que son fragmentadas o también otras que son más palanca de desarrollo, que son las que tienen más en cuenta esa huella común del pasado, este presente, pero y sobre todo se proyectan hacia el futuro, capitalizan todo eso mirando hacia adelante. La identidad palanca de desarrollo, estoy citando a un maestro, José Arocena, es algo, cómo construimos identidad palanca de desarrollo, tener presente, tener memoria y proyectarnos juntos hacia adelante. Hay algunas cuestiones más que vienen a cuento de esto, pero por ahí me parece que hay unos asuntos como para conversar, incluso para debatir. Muchas gracias, Ivana. Recordaste al Pepe José Arocena, que fue nuestro maestro, que nos orientó también en el camino del desarrollo local y que fue fundador del programa de desarrollo local en el CLAE, y que falleció no hace mucho, lamentablemente. Pero bueno, me gustó mucho lo que dijiste y esa distinción de identidades más nostálgicas, más palancas de desarrollo, más fragmentadas, más desafíos distintos, ¿no? Desafíos distintos. Y con eso me paro para llegar hasta Alberto y ver, claro. Estamos en una biblioteca, estamos en un ámbito cultural rico, y me gustaría preguntarle, ¿ves que esta biblioteca tiene más una identidad nostálgica o está llena de futuro? ¿Y cómo se contribuye desde acá? Que me hago... Esa bolilla no la estudié. ¿Cómo desde acá contribuir a una cultura de paz? Bueno, Luis, te agradezco la pregunta porque es algo que en la cotidianidad de mi casa, compañera, debatimos mucho, porque vivimos acá y compartimos con muchos compañeros diferentes actividades. Hay una cosa así que me gustaría, antes de contestar, reafirmar que aún sin saberlo y sin llamarlo así, el movimiento cooperativo de vivienda ha hecho desarrollo local, y mucho. Y lo digo así porque lo hacemos desde la ignorancia. Ahí me tocó construir, junto con mi compañera, la cooperativa COVID 9, donde estaba la vieja cancha de la luz. Y desde diferentes lugares provenimos un montón de personas que convivimos 90 horas por mes juntos, construyendo nuestras casitas sin saber cuál era la de cada uno, compartiendo el mediodía, las compañeras con los viejos tapas, no los de ahora, llevándonos la comida, hablando con los compañeros que estaban bien, los que estaban mal, apuntalando alguna depresión que podía haber en el momento o alguna bajada de brazos, pero también insertándonos en un barrio, vinculándonos con el medio. Allí había unos grandes cantegrines, no habían plan 40 semanas, era otra cosa, y con esa gente se podía compartir porque tenían la miseria, pero no era la miseria, por ejemplo, esa que hoy vivenciamos. Y a la vez, cosas tan simples como llevar el agua, el saneamiento, una parada nueva de ómnibus, la luz en muchos lugares. Entonces, increíblemente, y tener una comisión de fomento que invitaba a los vecinos del barrio a participar, increíblemente sin llamarlo así, decíamos desarrollo territorial.
muy limitado, ya lleva muchas cosas más, porque hay que generar recursos, generar crecimiento cultural. Y bueno, desde esta biblioteca una de las cosas que hacemos es bueno, tratar de buscar el crecimiento cultural. La cultura no es un adorno, no es algo que ponemos en una biblioteca en nuestra casa con un libro o un cuadro, sino que la convivencia cotidiana, el mirarnos a la cara, discutir, debatir, tener las discrepancias y los acuerdos necesarios, y sobre todo tener un espíritu de no juzgar. Creo que hoy uno de los grandes desafíos que tenemos es que tendemos a juzgar antes de reflexionar por qué el otro hace determinadas cosas, por qué mi vecino reacciona así, por qué fulano no viene a una reunión. Tendemos primero a juzgar desde nuestra única óptica, que es muy limitada, es la pobre mirada que tenemos. La biblioteca nos ha permitido eso. Creo que desde sus orígenes se ha planteado eso, ser un centro de transmisión de cultura, pero cultura compartida. No es una cultura cerrada, tenemos un muy cerrado, pero aquí se han hecho muchas actividades, se siguen haciendo y se están proyectando. A veces hablamos con Esteban, con los compañeros, no damos abasto, es increíble las propuestas que nos llegan. Entonces nos damos cuenta que está faltando esos espacios. Y bueno, por decirles algo, el aporte mayor que hacemos es a encontrar ese espacio de tolerancia, de mirarnos, de conversar, de discutir, de sentirnos compañeros aún en la discrepancia. Yo ahora estaba echando a Ivana, de repente me distrajo la pasada de una compañera que iba con un tupper en la mano. Tengo el nombre de esa compañera y sé a qué casa iba. Iba a hacer solidaridad. ¿Ya? Esas cosas que uno ya las da como internalizadas, como que no pasa nada. Esa compañera estaba llevando comida para una casa de una compañera que está mal. Sí. Bueno, esas cosas se viven acá. Como algo, a veces lo vemos hasta como algo cotidiano. Y la biblioteca ha sido referente por eso. También hemos participado en ese tipo de actividad. Hemos estado presentes y sí, como decíamos, no solo marcamos libros, generamos el espacio para que haya otras cosas que nos hagan crecer. Acá se han hecho talleres de literatura, intercambio literario, ajedrez, presentación de libros, bueno, todo el proyecto de patrimonio cultural de la Contrafarsa. Se ha hecho un intercambio con gente de Argentina a través del grupo de taller literario. Tenemos un equipamiento para que los jóvenes puedan venir a estudiar y puedan venir a encontrar el espacio que quizá ni en su casa tienen, porque son casas pequeñas, porque son muchos. Bueno, hemos ofrecido hasta apoyo a algunos atrevidos. Bueno, yo me gusta mucho la historia. Bueno, si alguien precisa apoyo de historia, bueno, yo vengo los sábados mañana, date una vuelta. Es algo como vivencial. Capaz que le falta mucha teoría, pero en la práctica, cuando uno se pone a pensar, hay mucha teoría ahí atrás, sin reflexionarlo mucho. No sé si se ve o huele, pero quería transmitir eso y bueno, y compartirlo con los. Sí. Gracias, Alberto, gracias. Me hiciste acordar a un pensamiento de un maestro nuestro, que es un francés, pero muy cercano, casi, yo diría universal, que se llama Edgar Morin, que tiene 104 años, gente. 104 años, vive y lucha. No, es un chiquilín. Es un botija. Te va a ganar a vos, Juan. Y él dice cuando antes de condenar comprendamos, habremos dado un gran paso hacia la humanización de la humanidad. Esto me gusta recordarlo porque ese es el espíritu. Tal cual. Es así. En vez de condenar, comprender, bueno, ese habrá sido un gran paso
en la humanización de la humanidad. Dice. Eso está bueno también, porque la humanidad no necesariamente Es humana. tiene una... entonces, bueno, hasta ahora expectativas, propuestas y ideas de cómo... Pero quería explorar con Enrique una parte quizá más compleja, más desafiante, cuáles pueden ser en Uruguay hoy los obstáculos para dificultar que el derecho a la vivienda sea efectivamente un derecho humano consolidado, que sea verdaderamente una estrategia de coexistencia pacífica y de educación para la paz. Sabemos que han habido dificultades, complejidades, desafíos, pero hoy, ¿cuáles son esos obstáculos que tenemos que enfrentar y cómo quizás proponer hacerlo? Son fáciles. Esto se va a hacer máster. Yo creo que acá estamos más en el campo nuestro, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades para desarrollar el movimiento? Yo creo que hay el movimiento cooperativo uruguayo, FUBAR en particular, ha tenido reconocimiento nacional, regional, mundial. Yo siempre cuento como anécdota que hoy hay una compañera que está en Perú contando la experiencia de FUBAM en cuanto a la experiencia del cuidado y al sistema de cuidado que se instala en algo que tiene mucho que ver con la construcción de la paz en cada cooperativa y en el movimiento en general, en un movimiento de mujeres de Lima, Perú. Pero hemos estado en conferencia por internet por decir la más extraña de todas, con el Ministerio de Vivienda de Japón. Que uno puede decir, Japón, país ultra desarrollado, que nosotros los miramos con envidia en cuanto a algunos parámetros, no a todos, pero nos preguntaba cuáles eran los secretos del sistema cooperativo uruguayo, porque tienen problemas serios de vivienda con la tercera edad y con los migrantes, sobre todo de la zona asiática. Egipto, ¿no? También, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país tenemos que pelear porque nos den pelota. Y de todos los colores, de todos los colores, de todos los partidos. Esa es una cuestión común que hay en los decisores políticos. Nadie va a decir se va a tirar contra el cooperativismo, porque sería pegarse un tiro en el pie, pero a la hora de los bifes, a la hora que se definen las políticas sociales, la vivienda en general y el cooperativismo en particular queda relegado a un lugar residual. Casi como con miedo de que se desarrolle ese movimiento, que después puede generar cosas como esta, que la gente se reúna a reflexionar sobre la paz, pero mañana a reflexionar sobre cómo mejorar el corredor de Garzón, que ha sido bien criticado y cuestionado, o mejorar las condiciones en la que está la escuela del barrio. Y como esa reflexión, por lo general, también no tiene que ver solamente con la crítica, sino que tiene un aspecto proactivo y tiene un aspecto de propuesta alternativa, parecería ser que es lo que molesta a ese tomador de decisión, que quisiera tomar la decisión lo más tranquilo posible, a veces, y alejándose de quienes viven cotidianamente los problemas, y en este contexto en el que estamos, bueno, somos los que construimos esa cotidianidad de convivencia, de igualdad de oportunidades, de paz en el sentido amplio de la palabra. Por eso yo creo que nos falta como sociedad todavía, y en torno a esta dificultad, ¿cuáles son las dificultades?
la falta de coherencia política, la falta de coherencia entre el decir y el hacer. Decía con el compañero Massini, decía, capaz que no hay mucha teoría, pero nuestra práctica cotidiana alimenta esa teoría que nos respalda, que nos da el paraguas conceptual. Y la práctica cotidiana necesita esa coherencia entre el decir, el escribir muy bien un programa y ponerle después los morlacos que se necesitan, porque los recursos son los que hacen posible el desarrollo de los programas. Mi abuelo decía que si no hay, lo que no está en el presupuesto no existe. Y es necesaria una base material, una base física para poder desarrollar todas estas otras cosas. Porque sin saneamiento no hay desarrollo local. Sin desarrollo local capaz que tampoco habría saneamiento. Pero en algún momento tiene que aparecer el presupuesto, los recursos para que esos vecinos, a través de su organización, de su trabajo cooperativo, en cooperación, etc., logren la instalación del sistema de saneamiento en un barrio que no lo tenía. Por eso, nosotros, una de las principales es leernos como sociedad, identificar dónde están los aciertos históricos que no responden a que hoy esté fulano, mengano en la dirección o en el ministerio, que tiene que ver con esa lectura del legado histórico. Hoy Giovanna decía esa mirada hacia el pasado, porque es la que va a alimentar, y no todo lo pasado fue mejor. Hay cosas que no sirvieron, pero hay cosas que sí, y hoy es importante rescatarlas y no estar inventando el agua caliente todos los días. Yo el otro día se lo planteaba a la ministra en el marco del mes de los sin techo. El primer lunes de octubre es el Día Mundial de los Sin Techo. En FUCAM le dimos el mes de los sin techo. Bueno, no me puedo ir sino invitar a hacer otra invitación. Además, le decía a la ministra que no se puede estar inventando el agua caliente cada vez que asume un nuevo gobierno. Hay sistemas que han funcionado y que siguen funcionando y que construyeron a lo largo de la historia de nuestro país desde su nacimiento, resistiendo dictadura, democracia fuerte, democracia débil, gobierno de un color, de otro, y hoy tenemos el orgullo como cooperativistas de decir, esa resistencia y esa permanencia y esa vigencia en el tiempo se traduce en que no hay un solo complejo cooperativo, no hay un solo esqueleto de complejo cooperativo en el país. Todas las cooperativas construyen y pasamos todos los días por edificios abandonados, complejos abandonados. Ahora mismo en Pan de Azúcar hay un grupo de compañeros y compañeras que está intentando rescatar un complejo que hace 40 años que está medio construido, abandonado, porque los inversores consideraron que ya no servía más la inversión y se fueron, y ahí quedó, y ahí van a haber cooperativas en fútbol, como reeditando la historia de nuestra vieja y querida Covicenova en el Cerro, que ocupó aquel complejo y se hizo cooperativa, y hoy hay más de 100 familias que viven en ese complejo abandonado en su momento. Por eso nos hace falta esa coherencia política que tienen que tener los tomadores de decisión entre su decir y su hacer y su asignar recursos. En un contexto donde vamos perdiendo, lamentablemente, yo creo, y hemos hecho ese análisis en la dirección muchas veces, en un contexto de lucha ideológica donde la construcción del nosotros, la construcción del sueño colectivo ha perdido terreno, donde ha ganado, sí, esta línea del pensamiento único, individualista, donde la construcción del colectivo parece ser una utopía absurda, una utopía que ya no paga, como dicen, no rinde, porque el modelo es el del desarrollo personal, el del desarrollo individual, y persiguiendo tus sueños solamente con tu esfuerzo lo vas a poder lograr, restando la importancia de esa construcción colectiva que bueno, ha sido
el motor de los grandes cambios en todos los órdenes. Nadie descubre un medicamento nuevo solo, hay todo un equipo de trabajo y de compañeros con los que se discute, con los que se alimenta el afán por saber y por investigar hasta que aparece esa vacuna o aparece ese medicamento. Pero no fue solo encerrado en un laboratorio que lo hizo. Nadie construye una cooperativa, un barrio solo, y en las cooperativas no hay referentes, hay líderes, hay mujeres que llevan adelante una idea, pero no hay iluminados e iluminadas. Hay un colectivo que se opone a la teoría del malla de oro porque la importancia sigue estando en el pelotón. Y yo creo que entre esa falta de coherencia política y falta de recursos que ha trascendido la frontera de todos los partidos, y esta lucha ideológica por la perseverancia, por la presencia de un modelo, son como los grandes desafíos que hoy tenemos que encontrar. Que tienen, y termino con esto, porque hoy me olvidé decirlo en la primera pregunta, pero es algo que nos tiene que enorgullecer. FUBAM ha sido reconocida en el mundo por su lucha por la vivienda popular, por su lucha por el acceso a una vivienda para los sectores de trabajadores y trabajadoras de la sociedad. Y así nos percibíamos nosotros, como los pioneros en la lucha por la vivienda popular. Hace muy poco este año, una fundación de Barcelona, la Fundación Albasur, se conectó con FUBAM, no por su lucha por la vivienda, sino vino a Uruguay y hay una plata ahí de un organismo financiero para investigar y para difundir modelos exitosos, y eligieron una ciudad y un modelo en América Latina. Eligieron Montevideo y eligieron FUBAM a venir a estudiarlo y a profundizar. Bien ahí. Porque quedaron impactados por el modelo y el desarrollo cultural en los barrios cooperativos, y lo que se hace con el taller literario, y lo que se hace con el camping, y lo que se hace con los espectáculos que van a las cooperativas, con las murgas que han surgido en las cooperativas, que siguen surgiendo. Voy a pasar así como estuvo la contrafarsa está la zafada en el portal, de la cual supe ser padre durante 14 años largos de vida. Y eso es lo que le llamó la atención a los azul. No querían saber cómo construimos, la lucha del presupuesto, querían saber por qué en las cooperativas es posible este desarrollo sociocultural, el turismo social, el turismo recreativo, el acceso a la cultura a 4 o 5 a metros de la casa de cada uno, en estas usinas culturales que tenemos en cada cooperativa. Y decíamos, pucha, esto lo hacemos desde que se fundó FUBAM y nos sale, no es que nos ponemos a pensar que nos sale, es algo como natural. Y bueno, hoy está siendo reconocido en el mundo a tal punto que viene una fundación del otro lado a preguntarnos, a conocer en Irán, compañeros, en un encuentro que se va a hacer el año que viene. Y la RAI italiana, por la misma razón, va a sacar estuvo grabando y filmando, porque le llamó la atención eso, estas pequeñas ciudades dentro de una ciudad, hablando de los grandes complejos, que generan una vida particular y que son pioneras en la región y son un modelo a seguir en el mundo. Por eso nos parece que a veces hay que sacarle el velo a algunos operadores políticos no saben la riqueza y el potencial que hay en este modelo, que nos miran de todo el mundo y de diferentes aristas como para poder vencer esas dificultades. Qué bien, Enrique, muy bien, muy bien. Haz una rondita después que terminemos. Claro, lo que yo pensaba es que de repente le tirábamos a los dos que todavía le falta hablar, que le tiráramos algo de lo nuestro para que también se incorporara al discurso. Es que así va a ser, así va a ser. Muy bien. Efectivamente.
Enrique nos plantea desafíos y plantea valores, recursos endógenos, como se les llama. Y Johanna nos hablaba hoy de varios actores. Y nada, sacar casita. Distintos actores, distintas lógicas concertándose. Quizás ustedes no tengan por qué saber, pero Johanna es la representante del CLAE en la dirección de ANONG. ANONG es la Asociación Nacional de ONGs, organizaciones no gubernamentales, que son organizaciones de la sociedad civil, y allí está ella, allí está el movimiento social, la Asociación de ONGs permanentemente activas en esta búsqueda. ¿Qué rol le adjudicás a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil en este camino de búsqueda de convivencia pacífica, de una cultura de otro nivel, de otro registro? Gracias. A ver, primero me gustaría destacar la diversidad que tiene la sociedad civil, las formas de organización, ¿no?, que hay dentro de la sociedad civil. Dentro de la ANONG, por ejemplo, hay organizaciones no gubernamentales orientadas al desarrollo. Pero también tenemos en la sociedad civil la vida en sociedad de todos los días, los distintos grupos que pueden ser formales con personería jurídica o no. Grupos de jóvenes que quieren llevar adelante una iniciativa. La tendencia es organizarnos para hacer cosas juntos en función de proyectos en común, ¿verdad? Entonces, me gustaría destacar eso, la diversidad que hay, incluso de lógicas dentro de sociedad civil, porque está la lógica militante, reivindicativa, ¿no? También está la lógica más de voluntariado, ¿no?, que observa una necesidad y que se arremanga y va a atenderla. Y está también una lógica más profesional que pueden tener las ONGs en cuanto a ofrecer también algún servicio técnico o profesional, pero que también combinan esa militancia social, ¿no?, y ese sentido de voluntariado muy fuerte. Entonces, yo quisiera destacar como organización, dentro de lo que planteaba también Enrique, bueno, lo de esta biblioteca, las cosas que me contaban que se hacen desde acá, en el vínculo con el barrio, no solo con la cooperativa, sino en esta construcción cotidiana con el barrio, en el barrio, siendo parte de la cosa, el tejido, o sea, estos contactos con otras bibliotecas, tejiendo red, que me parece que es parte de la cuestión en lo que tiene que ver con las organizaciones de sociedad civil, es ese tejer, ese entramado, ¿no?, que día a día va construyendo sociedad. Y claro, las cooperativas tienen un modelo de sociedad atrás. El modelo cooperativo atrás tiene eso. Una de las cosas que influyen también es esto de la construcción, el sentido de lo público, ¿no? El sentido, como horizonte también, pero como sociedad que queremos ser. Vuelvo no ya solo con la imagen, sino se trabaja, en el ejemplo que dabas desde la cooperativa, se explicita, se dialoga, se conversa al respecto, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerlo más en el resto de la vida en sociedad. Pero después, con respecto a las ONGs en particular, hay mucho trabajo también en red, mucho trabajo de tejer,
más allá de la labor de día a día, también esto de unirse para defender determinadas cosas, para participar, para incidir en la agenda, ¿no? O para también, lo que tiene que ver con control social, ¿verdad? Control social y también con lo que tiene que ver con construir política pública, de alguna manera, ¿no? Cómo incidir, influir en las políticas públicas. O sea, el ejemplo de las políticas de vivienda, bueno, hay una voz acá también desde el movimiento cooperativo como ejemplo. Lo que quisiera plantear las cosas también en el plano territorial, desde el barrio, desde la ciudad, desde el departamento, ¿verdad? En cómo se encuentra un abajo arriba y ese tejido horizontal del que hablabas hoy, Alberto, ese trabajo horizontal también como modus operandi, o sea, tenerlo no solamente que se produce en este caso espontáneamente porque entienden que debe ser, sino que haya una acción y una programación deliberada, ¿sí? Orientar a eso, en cuanto a estimularlo, animarlo a que se produzca en general. Me gustaría traer a Barreiro acá. Disculpen que yo nombro maestros, pero porque, ojo, miren que también estos zapatos han trabajado mucho por todos lados. No es lo que, capaz que es una teoría pura, algunas cosas que digo, pero hay mucha práctica atrás, mucho champion ahí, mucho camino. Pero te quisiera traer a Fernando Barreiro, que nos aportaba esto de cómo necesitamos capital social, es una noción, capital social de unión y capital social puente, ¿sí? No quedar solo las organizaciones trabajando hacia adentro, en el territorio. Se necesita un equilibrio entre el capital social de unión, la unión interior, y el puente hacia afuera. Porque buena parte del partido se juega en cómo nos posicionamos frente a los desafíos, o sea, de manera colectiva y cada vez más gente, más actores, más organizaciones. Y partiendo desde la potencia. Partiendo desde la potencia que siempre hay, ¿verdad? Entonces, capital social de unión en el territorio y puente hacia afuera, mejorando, trabajando también en mejorar las potencias, o sea, convertir las potencialidades que hay, siempre hay en todo lugar, todas las personas tienen gran potencial, cómo trabajar eso para superar retos que a veces son muy grandes, ¿sí? El trabajar en red, al que tiendan las organizaciones sociales, pero que en el mundo de hoy no solamente se hace desde lo social, ¿no? El trabajar en red se aprende. Entonces, cómo desarrollar cosas que nos ayuden a educarnos juntos en ese sentido, trabajar en red, ¿verdad? En mejorar la negociación, las capacidades de negociar, en mejorar las capacidades de articular, en maximizar el tiempo que se necesita, que es el principal recurso que está ahí demandado. Bueno, buenas noches. No es por nada, pero yo, mira, me lloro un poco. Me alegro. De manera más articulada, en esos años en la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard se habían formado y se continuaban formando gente de la NASA. De la NASA. Gente que eran que trabajaban desde las instituciones en el sistema de salud de la ciudad de Nueva York.
¿sí? Trabajo en red entre organizaciones de la salud. O sea, estamos hablando hace unos 25 años, y iban a formarse de cómo trabajar en red. Entonces, o sea, desde la conciencia, desde ese estado de conciencia de la interdependencia o sea, usamos la NASA para decir muchas frases, ¿no? Pero bueno, hasta la NASA desde hace mucho tiempo tiene esa conciencia de la necesidad de ese trabajo en red, ¿no? Y de mejorar la capacidad de negociar, de articular. O sea, creo que por ahí hay como algunas líneas para explorar, pero que en este caso, el ejemplo que puse, estábamos hablando de una universidad, pero no es que se aprendan en la universidad, se aprenden en la vida cotidiana también, ¿no? El tema es que existan acciones deliberadas en ese sentido. Sí, gracias, Giovanna. Además, esto cada vez más importante en épocas en donde las burbujas de las redes sociales nos polarizan y solamente estamos en condiciones de hablar con el que piensa igual. Entonces, eso es un problema muy serio en esta era, ¿no? Y verdaderamente la cuestión en red tiene que ver con nodos de múltiples sentidos que, bueno, tenemos que respetar esa diversidad. Y hablando de diversidad, vamos a incorporar más cosas. Le toca el turno a Alberto, pero le voy a invitar a Alberto a que además de contarnos cómo desde acá se puede contribuir a esa cultura de paz, le abra la puerta a su propia comunidad, porque ya hoy queremos saber qué pasa, ¿no? ¿Qué hay acá? Compañero hoy hablaba, lo que hacemos acá es importante con relación a lo que decía Enrique. Entonces, bueno, vale la pena que vos también seas el portero y abra la puerta a que nuestra gente aquí, nuestra comunidad pueda tomar el micrófono y también aparecer en la peli que estamos haciendo. Perfecto. No, voy a ser breve porque me gustaría que participaran los compañeros, que hemos quedado poquitos, pero sí quiero remarcar alguna cosita que quedó. Voy a copiar. No, la primera cosa es que plantear que la actividad de esta biblioteca no se desprende de lo que es lo que nosotros llamamos CEFIC, porque en el movimiento cooperativo nos encanta poner siglas a todos lados, ¿no? La Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa. ¿Está? Todo ese nombre largo que está en la ley 18.417 hace hincapié en los diferentes aspectos sociales que tiene como rol la Comisión de Fomento Vieja. Y uno de ellos es la educación. Pero no la educación formal o curricular, sino la formación en la cotidianidad. ¿En qué cosas? En los valores y principios cooperativos. Esos valores y principios cooperativos no surgen del aire, surgieron en el siglo XIX, junto con el liberalismo y junto con las corrientes socialistas. ¿Por qué algunos somos tan fanáticos del cooperativismo? Y porque a veces decimos que, como decía el compañero, remamos contra corriente con cualquiera sea el color que gobierne. Porque en el capitalismo, en el liberalismo, el centro está en el mercado. En el socialismo, cosas que personalmente yo comparto en muchos aspectos, sé y reconozco que el centro está en el Estado. Y ponemos al Estado por encima porque es el que nos va a proteger. En el cooperativismo está el ser humano, en el centro de todo. Y ese ser humano tiene que ser partícipe de su propia construcción como ser. Por eso que algunos, a pesar de que compartimos algunas ideas y otras corrientes ideológicas, entendemos que el cooperativismo es una visión de la sociedad, una visión de las relaciones humanas y una visión particular de las relaciones económicas. Entonces, eso se educa. No venimos formados para eso. En ninguna escuela, ni en ningún liceo nos formamos para eso. ¿Cómo lo aprendimos los cooperativistas viejos? Haciendo horas, trabajando
Nadie nos vino a decir que esto era así. Lo aprendimos laburando. Con el balde. Con el balde, el frutacho, la carretilla. Y no es que nos pongamos en el héroe de la pantalla, no somos héroes. Somos personas que por las circunstancias nos tocó vivir esto. Y tuvimos la capacidad de lograr más de 10.000 viviendas. Vos tenés la cifra. Me quedé cortazo, ¿no? Y tuvimos la capacidad de enfrentar una dictadura con una propuesta concreta, sin ser violentos, apostando a la paz. O sea, tuvimos esas herramientas. Hoy, ¿qué desafío tenemos, Luis y compañeros? Que esa primera generación que dio esa batalla se está yendo. Y el traspaso de ese acumulado se está haciendo difícil. Porque para transmitir esa experiencia y ese acumulado se está interfiriendo las leyes del mercado. Entonces, el gran desafío que tiene la CEPIC, de las cooperativas de vivienda y las bibliotecas, es cómo mantener esa llama viva, no quedarnos en la nostalgia, porque hay que mirar para adelante, porque quedarnos en la nostalgia, esto se termina con nosotros, y encontrar las brechas y los lugares donde poder desarrollar en forma de red, y comparto 100% lo que dice Ivana, porque solos no vamos a llegar a ningún lado. Lo hemos visto aquí en la biblioteca, cuando hemos querido hacer cosas, tuvimos que tirar una red y comunicarnos con otros. Y yo quería marcar eso, que el desafío que tenemos como biblioteca es acompañar ese proceso. Nosotros decimos, bueno, hemos hecho experiencias, hacer charlas para cooperativistas, y la teoría muy linda, pero creo que si bien hay que hacerla, porque no podemos olvidar que tenemos que fundamentar lo que hacemos, si no pasan de largo, la práctica es lo que nos lleva. La práctica, como decía el grupo, es lo que nos une, ¿no? Los debates nos separan, la práctica nos une. Y creo que eso lo vivimos en los cooperativistas más viejos cuando hicimos las obras. Y bueno, y por ahí dejaría el tema por acá, Luis. Yo abro el debate. Ahí el compañero que llama tenía un... Sí. Gracias. Hoy estuve escuchando la cantidad de muertes en África, ¿no? La cantidad de invasiones y muertes de 60.000 personas. Y, bueno, ¿qué vamos a decir de lo que pasó en Gaza? Así que con esa mente hoy un poco desperté. Y ahora lo primero que me vino a la mente es el 26 de febrero, cuando juntamos las firmas increíbles que juntamos, cómo recorrimos el barrio de Conciliación, que eran todos propietarios, cuando los estaban muriendo de hambre, la mayoría eran propietarios, y nos preguntaban de qué carajo estaban haciendo. Yo me acuerdo de dos. Y cómo nosotros pudimos explicarle esa diferencia brutal entre lo que era el propietario, ese que les habían enseñado en esta sociedad todo el tiempo, y cómo nosotros concebíamos esta propiedad colectiva. Eso fue un elemento muy importante, lo vivo como un elemento muy importante en cuanto a la paz, a esa paz y a esa construcción que ustedes estuvieron analizando, ¿no? El segundo aspecto que quería era recordar que a los 10 años de haber empezado a vivir, se nos ocurrió pintar de nuevo los ladrillos. Y había quedado una cantidad de gente enojada. Habían habido problemas de todo tipo en la obra, más allá de los problemas divinos de juntar juntos el balde y ver la mujer atando fierros y todas esas cosas que vivimos y que seguimos viviendo. También hubieron problemas de vecinos, problemas de que le miraba la mujer al otro, yo qué sé, o que le miraba al hombre. Y cuando se hizo la pintada esa de los ladrillos, cómo se rompió ese primer problema grande de la convivencia y se arraigó. ¿Sí? Acá de vuelta, acá acá y en casi toda la cooperativa se cerraron las puertas hacia el barrio. Nosotros luchábamos porque no somos distintos al barrio, somos de Conciliación. Vamos arriba, y comité lo hacíamos con la gente de Conciliación. Pero la vida nos llevó a poner muchos alambrados. Suerte
que hay estos fenómenos de la biblioteca que abrieron las puertas mucho más grandes, porque ahora entran de todos lados. Es increíble el fenómeno ese Dotti que inventa cosas de hacer. Que Dotti, así, cuando empezamos a hacer la vivienda, él dice, sí, hay que hacer tal cosa, y no sé qué, y vamos a reunir, hay que... Y ahora lo ves, es una ovejita acompañando a la viejita que que no podía caminar, con 89 años como yo, el tipo, esas cosas, a mí me alimentaron toda esa cosa. Y el último anécdota que apunta a que ustedes también reciban elementos, que ustedes vinieron también a reunir elementos. Ustedes no todo no lo saben, ni pretenden saberlo, y lo que han dicho a mí me nutrió muchísimas cosas. Pero me acuerdo también que el primer muerto de acá, de la cooperativa, que lo sacamos a pulso, era Cal. No sé si era pariente tuyo. Sigue habiendo la familia acá. Pero el primer compañero muerto, no fue una alegría, no puedo decir que fue una alegría, pero fue un momento emotivo que nos juntamos todos, los sacamos a pie hasta el lugar donde estaba la cochería. Anécdotas de esos que sí me parece que alimentan la ilusión de que esto es uno de los elementos que nos pueden ayudar a construir esa paz o esa igualdad. Gracias, compañero. Cooperativa y de las generaciones fundadoras de la cooperativa, y lo que Alberto hacía referencia a lo importante de transferir esto a las generaciones nuevas. Yo tengo gran confianza de que eso ha sido así acá en Mesa 3, de que la generación de esta gente maravillosa que construyó la cooperativa está dejando a otras generaciones, acompañando desde su experiencia, pero dejando hacer. Y cuando a veces nos parece que hay que estar llamando a la gente para que participe, de pronto te surge una generación de hijos de cooperativistas que espontáneamente se organizan para ayudar a gente que la está pasando muy mal. Y esto da la confianza y la esperanza de que la semilla fue sembrada y que esa gente no precisa estar en una comisión para trabajar. Que cuando la necesidad surgió, espontáneamente se organizaron y resolvieron un problema y lo siguen resolviendo y no precisa que nadie lo llame. Entonces, hay esperanza. Bien. Muy bueno. Gente, no sé si alguien más quiere hacer su colaboración al diálogo, pero para nosotros es insisto, empezamos conmovidos y nos vamos más conmovidos, creo, y más ricos, y más comprometidos, y más convencidos de que aquí hay un camino. Entonces quiero agradecer, a Alberto, a Ivana, a Enrique, a Estela, a todo el equipo, a todo el grupo horizontal, pero no chato. Exacto, horizontal. Es así, horizontal, pero no chato, que son una referencia, y por eso que venimos acá a aprender justamente Peras. De forma que, bueno, vamos a estar trabajando con esta pieza, seguramente la vamos a editar próximamente, lo que surja de acá, y lo vamos a compartir para tener como referencia y para compartir con otros tantos de acá, de afuera, para que también se nutran de la riqueza de este aprendizaje colectivo. Muchas gracias, tengan buena noche, cuídense y juntos podemos más. Gracias. Gracias.